Recuperar la confianza en uno mismo, desde la perspectiva de Carl Jung, implica entender los mecanismos profundos del inconsciente y cómo la psique se reorganiza a través de un proceso de individuación. La confianza, según Jung, está íntimamente relacionada con la conexión entre el yo consciente y el inconsciente. A continuación, te presento algunas ideas claves basadas en su trabajo. La confianza en uno mismo, según Carl Jung, está profundamente ligada a la integración de los aspectos oscuros y no reconocidos de la psique, representados por los complejos y la sombra. Los complejos, en términos junguianos, son patrones emocionales arraigados en el inconsciente que se forman a partir de experiencias dolorosas o conflictos no resueltos. Estos pueden permanecer inactivos, pero cuando se activan, pueden ejercer una influencia negativa sobre la autopercepción y el comportamiento. Por ejemplo, el complejo de inferioridad es uno de los más comunes que afecta directamente la confianza en uno mismo. Este complejo puede hacer que una persona se sienta incapaz, sin importar sus logros o habilidades, y perpetuar una sensación de inadecuación y autocrítica constante. Para Jung, uno de los primeros pasos hacia la recuperación de la confianza es reconocer estos complejos. Esto requiere un nivel de introspección y autoconciencia profundo, que a menudo se desarrolla a través de la terapia analítica. A medida que los complejos se hacen conscientes, pierden parte de su poder sobre el individuo, permitiendo una mayor autonomía y control sobre las reacciones emocionales. En lugar de sentirse atrapado por respuestas automáticas y emocionales, la persona puede empezar a responder a las situaciones con una mayor sensación de calma y confianza. Otro concepto central en la obra de Jung es el de la sombra, que representa aquellos aspectos de nosotros mismos que reprimimos o negamos porque no son socialmente aceptables o no coinciden con la imagen que queremos proyectar. Estos aspectos rechazados no desaparecen, sino que permanecen activos en el inconsciente, manifestándose de maneras indirectas, a menudo a través de comportamientos autodestructivos, baja autoestima o sabotaje emocional. La clave para recuperar la confianza en uno mismo es integrar la sombra, lo que significa aceptar y reconciliarse con estos aspectos rechazados de nuestra psique. La integración de la sombra no solo nos hace más completos, sino que también nos libera de las cargas emocionales que minan nuestra confianza. Al aceptar que tenemos defectos y que es natural cometer errores, desarrollamos una confianza más auténtica y sólida, ya que se basa en una autoaceptación total. En el proceso de individuación, que es el viaje hacia la autocomprensión y la realización personal, Jung creía que reconocer y aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros es esencial. La confianza real no proviene de proyectar una imagen perfecta o de esconder nuestras debilidades, sino de abrazar todo lo que somos. Este reconocimiento nos permite interactuar con el mundo desde una posición de fortaleza interior, sin depender de la validación externa o el miedo al juicio. Al explorar nuestros complejos y trabajar con nuestra sombra, no solo mejoramos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que también nos volvemos más empáticos hacia los demás. Al aceptar nuestras imperfecciones, nos volvemos más comprensivos y tolerantes hacia las fallas en los demás, lo que a su vez enriquece nuestras relaciones personales y profesionales. Esta autocomprensión y empatía fortalecen aún más la confianza en uno mismo, ya que nos permite navegar por el mundo con una sensación de autenticidad y seguridad. Carl Jung veía la psique humana como un sistema energético dinámico, donde los fenómenos psíquicos, como los pensamientos y emociones, se pueden entender en términos de energía psíquica. Este concepto, que comparte similitudes con el de la energía física, sugiere que la confianza en uno mismo depende en gran medida de cómo fluye y se dirige esta energía dentro de la psique. Jung describía la psique como un sistema abierto donde la energía no desaparece, sino que se transforma y se manifiesta de diferentes maneras. Este proceso es vital para entender por qué, cuando experimentamos una crisis de confianza, podemos sentirnos emocionalmente agotados o bloqueados. Uno de los principios más importantes en la teoría junguiana es la ley de la conservación de la energía psíquica, que establece que, al igual que en la física, la energía psíquica no se pierde, sino que se transfiere de una forma a otra. Si reprimimos emociones o aspectos de nuestra personalidad, la energía psíquica relacionada con esos elementos no desaparece. Simplemente se redirige hacia otras áreas,
a menudo de maneras poco saludables. Por ejemplo, cuando alguien suprime su necesidad de autoexpresión por miedo a ser rechazado, esa energía reprimida puede transformarse en ansiedad, frustración o incluso en síntomas físicos como fatiga o tensión. Cuando la energía psíquica está bloqueada o mal dirigida, puede resultar en complejos no resueltos, falta de motivación y una sensación general de falta de control sobre la propia vida. Estos bloqueos no solo disminuyen la confianza en uno mismo, sino que también pueden generar patrones destructivos como la procrastinación, la autosabotaje o la dependencia de la validación externa. Jung sugería que, para restaurar el flujo saludable de la energía psíquica, es crucial enfrentar las fuentes de represión o los conflictos internos que están drenando esa energía. Esto puede incluir la confrontación de emociones no expresadas, deseos ocultos o traumas pasados que han sido negados o ignorados. Un elemento fundamental en la restauración de la confianza en uno mismo es redirigir esta energía psíquica hacia actividades creativas o hacia el proceso de autocomprensión. Jung creía firmemente que el arte, los sueños y los rituales simbólicos ofrecían formas poderosas de liberar y transformar la energía psíquica bloqueada. Estas actividades permiten que el individuo procese experiencias inconscientes de manera consciente, lo que libera energía para el crecimiento personal y la autoconfianza. Por ejemplo, alguien que siente una falta de confianza en su capacidad para interactuar socialmente puede descubrir, a través de la exploración creativa o el análisis de sueños, que esta inseguridad está arraigada en un miedo más profundo al rechazo o al abandono. Al reconocer y trabajar conscientemente con este miedo, la energía previamente bloqueada puede liberarse y ser utilizada para desarrollar nuevas habilidades sociales o fortalecer las relaciones interpersonales. La comprensión de la energía psíquica también nos enseña que la confianza en uno mismo no es un estado fijo, sino una dinámica en constante cambio. Cuando estamos alineados con nuestros verdaderos deseos y sentimientos, la energía psíquica fluye libremente, lo que nos permite sentirnos seguros y capaces. Sin embargo, cuando hay conflictos internos no resueltos, o cuando negamos aspectos importantes de nosotros mismos, esta energía se estanca y se manifiesta como dudas o falta de confianza. Por lo tanto, la clave para mantener una confianza sólida es estar en sintonía con el flujo de nuestra energía interna, ser conscientes de dónde se producen los bloqueos y tomar medidas activas para liberarlos. Para Carl Jung, la verdadera confianza en uno mismo se alcanza a través del proceso de individuación, que es el camino hacia la integración del self, el yo total. Este proceso implica el desarrollo de una identidad que no esté fragmentada por influencias externas o conflictos internos no resueltos, sino que sea un reflejo de nuestra totalidad psíquica, uniendo tanto las facetas conscientes como las inconscientes. La confianza en uno mismo, dentro del contexto junguiano, surge cuando alcanzamos una comprensión más profunda y auténtica de quiénes somos en nuestra esencia. El self es más que el ego consciente. Incluye aspectos de la psique que a menudo permanecen ocultos, como la sombra, los arquetipos y los complejos. El ego, que es la parte consciente de nuestra personalidad, muchas veces limita nuestra percepción de nosotros mismos porque tiende a definirnos en función de expectativas sociales o experiencias pasadas. Por ejemplo, una persona puede identificarse solo con su profesión o rol familiar, pero el proceso de individuación nos lleva a descubrir y aceptar partes más profundas de nosotros mismos que trascienden esas identidades superficiales. La individuación es, por tanto, un viaje hacia la autocomprensión y la autorrealización. A medida que nos adentramos en este proceso, comenzamos a darnos cuenta de que la confianza no puede basarse únicamente en el éxito externo o en la aprobación de los demás, sino que debe surgir de una armonía interna entre lo que sabemos conscientemente de nosotros mismos y lo que hemos integrado desde el inconsciente. Esto no significa que eliminemos todas nuestras inseguridades o dudas, sino que aprendemos a verlas como parte del proceso natural de crecimiento. Al aceptar nuestras vulnerabilidades y debilidades, podemos transformarlas en fuentes de fortaleza, lo que resulta en una confianza que es auténtica y duradera. Uno de los aspectos más importantes del proceso de individuación es la integración de los arquetipos,
patrones universales que existen en el inconsciente colectivo y que guían nuestra evolución psicológica. El arquetipo del héroe, por ejemplo, representa nuestra capacidad de enfrentar desafíos y superar dificultades, mientras que el arquetipo del sabio simboliza la sabiduría y el conocimiento que adquirimos a lo largo de la vida. A medida que nos conectamos con estos arquetipos, comenzamos a desarrollar una sensación más profunda de propósito y dirección, lo que refuerza nuestra confianza en nuestras capacidades y en nuestra capacidad para enfrentar los retos de la vida. La confianza en uno mismo, en este contexto, no es una mera sensación de autoestima o seguridad en nuestras habilidades, sino una certeza interna de que estamos en el camino correcto hacia la realización de nuestro verdadero potencial. Cuando estamos alineados con nuestro self, dejamos de buscar la validación externa y nos enfocamos en nuestra propia brújula interna, lo que nos permite enfrentar desafíos sin ser derribados por el miedo o la duda. Sin embargo, el proceso de individuación no es lineal ni fácil. Implica enfrentarse a los aspectos más oscuros y conflictivos de nuestra psique, así como aceptar que el crecimiento personal es un proceso continuo. A medida que avanzamos en este viaje, es posible que experimentemos momentos de crisis o duda, pero estos momentos son necesarios para el desarrollo de una confianza auténtica. Al confrontar los conflictos internos y las emociones reprimidas, liberamos energía psíquica que puede ser utilizada para fortalecer nuestro sentido del self. En resumen, la confianza en uno mismo, desde la perspectiva de Jung, es el resultado de una integración completa de todas las partes de nuestra psique. Solo cuando hemos aceptado tanto nuestras virtudes como nuestras sombras podemos desarrollar una confianza que no dependa de factores externos, sino de un profundo sentido de completitud y autenticidad. Para Carl Jung, los sueños desempeñan un papel crucial en la recuperación de la confianza en uno mismo, ya que son el lenguaje del inconsciente y nos ofrecen acceso directo a las fuerzas psíquicas que a menudo no podemos ver en nuestra vida consciente. Los sueños no solo revelan los miedos y ansiedades que socavan nuestra autoconfianza, sino que también contienen las soluciones simbólicas que nos permiten trabajar en esos aspectos. Jung creía que los sueños actúan como una especie de compensación para la psique consciente. Si, por ejemplo, una persona tiene una percepción excesivamente negativa de sí misma, sus sueños pueden traer imágenes que le muestran su fuerza o capacidad subyacente, ayudándole a restaurar un equilibrio interno. Por otro lado, si alguien se siente excesivamente confiado o arrogante, los sueños pueden presentar imágenes que lo conectan con sus debilidades o inseguridades. En ambos casos, los sueños proporcionan una guía para la autoevaluación y el reajuste de la confianza. Los arquetipos que surgen del inconsciente colectivo, como el héroe, el sabio o el embaucador, pueden manifestarse en nuestros sueños como personajes simbólicos que nos ofrecen lecciones o nos desafían a confrontar nuestras creencias sobre nosotros mismos. Al trabajar con los arquetipos en los sueños, podemos descubrir nuevas maneras de vernos y de relacionarnos con el mundo, lo que a su vez puede fortalecer nuestra confianza interna. Por ejemplo, un sueño en el que asumimos el papel de un héroe luchando contra un monstruo puede simbolizar nuestra capacidad para superar obstáculos internos, como el miedo o la inseguridad. Jung también subrayaba que los sueños tienen una función prospectiva, es decir, que no solo reflejan el estado actual de la psique, sino que también pueden ofrecer una visión de hacia dónde nos dirigimos o qué potencial aún no hemos desarrollado. Esto es particularmente útil para la autoconfianza, ya que los sueños pueden señalar capacidades latentes que aún no hemos explorado, o aspectos de nosotros mismos que debemos integrar para avanzar en nuestro desarrollo personal. Al interpretar los sueños y los arquetipos que emergen de ellos, nos damos cuenta de que muchas de nuestras luchas internas, como la falta de confianza en nosotros mismos, no son experiencias individuales, sino que son compartidas por toda la humanidad. Esta comprensión puede ser profundamente liberadora, ya que nos ayuda a reconocer que no estamos solos en nuestros miedos o inseguridades. Reconocer la dimensión colectiva de nuestras experiencias personales nos permite alejarnos de una visión limitada y autocrítica de nosotros mismos y comenzar a vernos como parte de una narrativa humana más amplia y universal. En este sentido, los sueños se convierten en una herramienta poderosa de transformación.
Al prestar atención a las imágenes y símbolos que el inconsciente nos ofrece, podemos desentrañar los miedos, deseos y potenciales no reconocidos que afectan nuestra confianza diaria. Este proceso de diálogo con el inconsciente a través de los sueños nos permite desarrollar una relación más equilibrada y plena con nosotros mismos, lo que fortalece nuestra autoconfianza de manera profunda y duradera. Una de las ideas centrales en la obra de Carl Jung es la necesidad de integrar los opuestos dentro de la psique humana para lograr una verdadera autoconfianza. Jung creía que la psique está compuesta por fuerzas opuestas, como la luz y la sombra, el consciente y el inconsciente, lo masculino y lo femenino, lo racional y lo irracional. Estas polaridades generan tensiones que a menudo producen conflictos internos y nos llevan a experimentar dudas e inseguridades. Sin embargo, según Jung, la autoconfianza auténtica no surge de la eliminación de estas tensiones, sino de la trascendencia de los opuestos. Este concepto de trascendencia no implica que uno de los polos, como la luz o la racionalidad, deba dominar al otro. En cambio, Jung propone que el camino hacia una mayor confianza en uno mismo pasa por aceptar que ambos polos son parte de nuestra naturaleza y aprender a integrarlos en un estado de equilibrio dinámico. Por ejemplo, una persona que siempre ha confiado en su lógica y racionalidad puede descubrir que para sentirse completa, también necesita integrar su intuición y sus emociones. Esta integración no debilita su racionalidad, sino que la complementa, permitiéndole actuar de manera más completa y auténtica. La coniunctio oppositorum, o la unión de los opuestos, es una metáfora clave en el proceso de individuación de Jung. A medida que la persona integra aspectos de su sombra o aspectos opuestos de su personalidad, comienza a experimentar un sentido de unidad interna que fortalece su confianza. La autoconfianza que surge de esta integración no es un estado frágil o dependiente de las circunstancias externas, sino que es una confianza profunda y duradera porque se basa en la aceptación de todas las partes del ser, tanto las que consideramos positivas como las que preferiríamos ignorar. Este enfoque de Jung nos invita a reconsiderar la noción común de la autoconfianza como algo que está relacionado solo con nuestras fortalezas o aspectos positivos. En su lugar, Jung argumenta que la verdadera confianza surge cuando somos capaces de aceptar nuestras debilidades y vulnerabilidades, sin tratar de ocultarlas o reprimirlas. En otras palabras, no es necesario eliminar nuestras inseguridades para tener confianza en nosotros mismos, sino que debemos aprender a convivir con ellas de una manera que no nos impida avanzar o crecer. Jung utilizaba el ejemplo de los sueños y las fantasías para ilustrar cómo el inconsciente nos presenta regularmente estos opuestos, desafiándonos a integrarlos en nuestra vida consciente. Un sueño podría mostrar a una persona luchando entre dos caminos opuestos, reflejando un conflicto interno entre diferentes partes de su personalidad. La tarea del soñador, según Jung, no es elegir un camino y rechazar el otro, sino encontrar una manera de incorporar ambos caminos en su vida. Esta integración lleva a una sensación de plenitud y unidad que, a su vez, fortalece la autoconfianza. La trascendencia de los opuestos también implica renunciar a la perfección. Muchas veces, la falta de confianza en uno mismo surge de la creencia de que debemos ser perfectos o tener todas las respuestas antes de poder actuar con seguridad. Jung sostenía que esta búsqueda de perfección es una trampa del ego y que, en lugar de aspirar a ser perfectos, debemos aceptar que somos seres complejos y contradictorios. Al abrazar nuestras imperfecciones y reconocer que el crecimiento personal implica tanto éxito como fracaso, nos liberamos del miedo a cometer errores y desarrollamos una confianza en nosotros mismos que es más resiliente y adaptable. Finalmente, la trascendencia de los opuestos también tiene una dimensión espiritual en el pensamiento de Jung. A medida que integramos los aspectos contradictorios de nuestra psique, nos conectamos más profundamente con nuestro self, que es la fuente de nuestra totalidad. Esta conexión con el self nos proporciona un sentido de propósito y significado que trasciende las preocupaciones diarias del ego, lo que refuerza nuestra confianza en un nivel más profundo y duradero. Cuando logramos este estado de unidad interna, dejamos de sentirnos divididos o fragmentados, y nos movemos por el mundo con una seguridad basada en la integridad personal y la aceptación plena de quienes somos.
Jung sostenía que la confianza en uno mismo está íntimamente relacionada con la capacidad de encontrar un sentido profundo y un propósito en la vida. Para él, la búsqueda del significado es un aspecto fundamental de la psique humana, y cuando una persona se siente desconectada de su propósito o no encuentra un sentido en sus acciones, la falta de confianza y la inseguridad tienden a prevalecer. Desde esta perspectiva, la confianza en uno mismo no es simplemente una cuestión de autoestima o habilidad. Es también el resultado de sentir que nuestras vidas tienen un propósito más elevado o que nuestras acciones están alineadas con algo significativo. Jung creía que el self, el núcleo profundo de nuestra psique, contiene la clave de este propósito. A medida que nos acercamos al self a través del proceso de individuación, comenzamos a descubrir cuál es nuestra misión personal en la vida. Cuando vivimos alineados con este propósito, experimentamos una mayor coherencia interna, lo que se traduce en una confianza más estable y auténtica. Esto se debe a que ya no estamos buscando la aprobación externa o siguiendo las expectativas impuestas por la sociedad, sino que estamos guiados por una fuerza interna que nos da dirección y sentido. Esta conexión con el propósito nos proporciona una fuente interna de fortaleza que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una mayor sensación de confianza y resiliencia. Por ejemplo, una persona que siente que su trabajo está alineado con sus valores profundos y sus pasiones experimentará una mayor sensación de satisfacción personal y, por ende, más confianza en sus decisiones y capacidades. En cambio, alguien que se siente desconectado de su propósito puede experimentar dudas constantes, una falta de motivación o una sensación de vacío que afecta su confianza. El significado es especialmente importante en tiempos de crisis o incertidumbre. Jung creía que las crisis personales o existenciales a menudo surgen cuando nos alejamos de nuestro propósito o cuando las estructuras externas que nos daban seguridad ya no son suficientes para sostenernos. En esos momentos, la confianza en uno mismo puede tambalearse. Pero si estamos conectados con un sentido más profundo de propósito, podemos encontrar una fuerza interna que nos ayuda a superar los obstáculos. Jung sostenía que las crisis, aunque dolorosas, pueden ser oportunidades de transformación cuando nos obligan a reevaluar nuestra vida y reconectar con lo que realmente importa. Finalmente, Jung también destacó que el sentido y el propósito de la vida no son estáticos. Evolucionan a medida que nosotros crecemos y cambiamos. En cada etapa de la vida, es posible que necesitemos reevaluar nuestro propósito y ajustarlo para que siga siendo relevante. Este proceso de renovación es clave para mantener la confianza en uno mismo a lo largo del tiempo, ya que nos permite adaptarnos a los cambios sin perder de vista nuestro núcleo más profundo. En resumen, la confianza en uno mismo se nutre cuando nuestras acciones y decisiones están alineadas con un sentido profundo de propósito. Al conectarnos con nuestro self y descubrir lo que realmente le da significado a nuestra vida, podemos enfrentar los desafíos con una mayor sensación de seguridad interna. Este sentido de propósito no solo nos da dirección, sino que también nos permite navegar por la vida con confianza, incluso cuando las circunstancias externas son inciertas o difíciles. Para Carl Jung, la autenticidad es un componente esencial de la confianza en uno mismo. Ser auténtico significa vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y no con las expectativas o presiones externas. Muchas personas experimentan una falta de confianza en sí mismas porque han pasado demasiado tiempo tratando de ajustarse a los moldes que les impone la sociedad, la familia o su entorno. Cuando nos desconectamos de nuestra esencia y tratamos de ser lo que otros esperan que seamos, es casi inevitable que experimentemos una falta de congruencia interna, lo que debilita nuestra confianza. Jung creía que una gran parte de nuestro malestar emocional proviene del hecho de que tratamos de suprimir partes de nosotros mismos que no se ajustan a lo que consideramos aceptable. A medida que intentamos cumplir con las expectativas externas, nos alejamos cada vez más de nuestro verdadero self. Este proceso de alienación interior es una de las principales causas de la falta de confianza en uno mismo. La autenticidad, entonces, es el camino hacia la reconciliación interna y, por lo tanto, hacia una autoconfianza más genuina y estable. El viaje hacia la autenticidad implica un proceso de descubrimiento personal.
Para ser auténticos, primero debemos conocer quiénes somos realmente, lo cual no siempre es fácil. Jung sugirió que muchas personas pasan su vida desempeñando roles sociales o profesionales sin nunca cuestionar si esos roles realmente reflejan su esencia más profunda. Parte del proceso de individuación es descubrir y reconocer nuestra verdadera identidad, más allá de las máscaras que usamos para encajar en el mundo. Cuando comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza auténtica, la confianza en uno mismo surge de forma natural, porque ya no estamos tratando de ser alguien que no somos. Un aspecto fundamental de la autenticidad es la honestidad emocional. Ser auténtico significa estar en contacto con nuestras emociones y expresarlas de manera congruente con lo que sentimos, en lugar de ocultarlas o reprimirlas por miedo a la desaprobación. Esta honestidad emocional no solo fortalece nuestra relación con nosotros mismos, sino que también mejora nuestras relaciones con los demás, ya que las personas tienden a responder de manera más positiva a quienes son genuinos. La autenticidad crea una sensación de coherencia interna, lo que nos permite actuar de manera más segura y confiada en todas las áreas de la vida. La autenticidad también tiene un impacto liberador. Al dejar de lado las pretensiones y las máscaras, liberamos una cantidad significativa de energía psíquica que antes estaba atrapada en mantener esas apariencias. Esta energía liberada se puede utilizar para el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades y la mejora de nuestras relaciones. Al ser auténticos, nos alineamos más con nuestra verdadera naturaleza, lo que nos permite actuar con una mayor sensación de libertad y poder personal. Finalmente, ser auténtico nos permite vivir una vida más significativa y satisfactoria. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y deseos más profundos, experimentamos una mayor satisfacción personal, lo que refuerza nuestra confianza en nosotros mismos. Además, la autenticidad nos ayuda a construir relaciones más profundas y significativas, ya que las personas que nos rodean pueden ver y apreciar a la persona real que somos, no a una versión superficial o fabricada. En este sentido, la autenticidad no solo mejora nuestra confianza en nosotros mismos, sino que también enriquece nuestra vida en todos los niveles. Carl Jung enfatizaba el papel esencial de los símbolos en el desarrollo personal y en la restauración de la confianza en uno mismo. En la visión junguiana, los símbolos no son simplemente representaciones superficiales o imágenes abstractas, son expresiones poderosas que conectan la mente consciente con el inconsciente. Los símbolos aparecen tanto en los sueños como en el arte, la religión y los mitos, y juegan un papel crucial en la integración de aspectos no reconocidos de nuestra psique. Jung veía los símbolos como puertas hacia el inconsciente, permitiendo que los contenidos reprimidos o no expresados salgan a la luz y se integren en la personalidad consciente. El simbolismo facilita el proceso de transformación psicológica. Cuando una persona interactúa con símbolos, ya sea a través de sueños o mediante actividades simbólicas como la meditación, el arte o la reflexión sobre rituales, se abre a la posibilidad de transformar su energía psíquica bloqueada. Esta energía, que a menudo se manifiesta en forma de dudas o inseguridades, puede ser liberada y canalizada hacia un crecimiento más consciente. Jung veía esta transformación como un elemento clave para restaurar la autoconfianza, ya que permite que el individuo vea los problemas desde una perspectiva más amplia y reconozca soluciones que antes parecían inaccesibles. Los rituales también tienen un lugar central en la obra de Jung. Para él, los rituales no solo son prácticas religiosas o culturales, sino que también pueden ser herramientas psicológicas poderosas para restaurar la confianza y el equilibrio interno. Los rituales estructuran nuestra interacción con el mundo simbólico y nos permiten transformar la energía psíquica de una manera controlada y consciente. En la vida moderna, los rituales pueden tomar formas simples pero significativas, como la meditación diaria, la escritura de un diario, o la práctica de la gratitud. Estos actos simbólicos proporcionan una estructura para reflexionar sobre la vida, liberando la energía reprimida y fortaleciendo el sentido de autoconfianza. Jung sostenía que el ritual y el simbolismo nos ayudan a procesar lo inconsciente. A menudo, las inseguridades y los bloqueos en nuestra autoconfianza provienen de contenidos inconscientes que no hemos integrado en nuestra psique consciente. Al participar en rituales o trabajar con símbolos,
podemos comenzar a integrar estas partes reprimidas de nuestra psique, lo que nos permite sanar los conflictos internos y desbloquear la energía necesaria para desarrollar una confianza más fuerte y duradera. Por ejemplo, alguien que lucha con una falta de confianza en sus relaciones puede beneficiarse de un ritual de autorreflexión o meditación en torno a imágenes simbólicas de conexión y amor, permitiendo que el simbolismo de esos actos reconcilie su percepción negativa. Además, los símbolos y rituales ofrecen un marco para que el individuo conecte con arquetipos más profundos de la psique, como el del héroe o el sanador. Estos arquetipos simbolizan aspectos universales de la experiencia humana y actúan como modelos internos que nos ayudan a desarrollar cualidades como la fortaleza, la resiliencia y la sabiduría. Al explorar estos símbolos, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Al contrario, estamos conectados con una larga historia de la humanidad que ha enfrentado desafíos similares. Esta conciencia colectiva nos infunde confianza, ya que sentimos que estamos en un camino compartido y apoyado por fuerzas mayores. Un ejemplo de cómo los rituales pueden restaurar la confianza en uno mismo es la práctica de crear un espacio sagrado, ya sea mental o físico, para reflexionar sobre los logros personales o los retos superados. Este tipo de ritual diario o semanal permite al individuo enfocarse en lo que ha logrado, en lugar de en las percepciones de fracaso o insuficiencia que a menudo erosionan la autoconfianza. Al establecer un espacio simbólico donde pueda conectarse con sus triunfos y fortalezas internas, la persona reconstruye una sensación de valor y propósito. En conclusión, los símbolos y rituales son herramientas profundamente transformadoras que pueden desbloquear la energía psíquica reprimida y facilitar la integración de aspectos inconscientes de la psique. A través del trabajo con símbolos y la práctica de rituales significativos, las personas pueden recuperar la confianza en sí mismas, no solo mediante el fortalecimiento de su autoestima consciente, sino también al acceder a los recursos internos de su inconsciente. El uso regular de estas prácticas permite una renovación constante de la confianza, transformando las dudas e inseguridades en fuentes de fortaleza interna. Carl Jung afirmaba que la confrontación con la muerte es un aspecto esencial en el desarrollo de una confianza genuina y profunda en uno mismo. Aunque la muerte es vista comúnmente como el fin físico, Jung la consideraba como un arquetipo psicológico que simboliza las múltiples transformaciones y finales que experimentamos a lo largo de la vida. Estas muertes simbólicas incluyen los cambios significativos que nos afectan emocionalmente, como la pérdida de un trabajo, el fin de una relación o el paso de una etapa de la vida a otra. La capacidad de enfrentar estos cambios, en lugar de evitarlos, es crucial para desarrollar una confianza interior sólida. El miedo a la muerte y al cambio es uno de los miedos más profundos y universales en los seres humanos. Este miedo puede manifestarse de muchas formas, como el temor al fracaso, al rechazo o a perder el control. Según Jung, evitar estos miedos y resistirse al cambio erosiona la autoconfianza, ya que crea una desconexión entre la persona y las realidades inevitables de la vida. Para Jung, aceptar la muerte y el cambio no es un acto de resignación, sino una forma de abrirse a la transformación y al crecimiento personal. Este acto de aceptación es liberador, ya que reduce la ansiedad y permite que el individuo se enfoque en lo que realmente puede controlar, su respuesta interna a las circunstancias externas. Jung creía que enfrentarse al arquetipo de la muerte trae consigo la renovación de la energía psíquica. Al igual que en los ciclos naturales, como la muerte y el renacimiento en la naturaleza, la psique humana también experimenta ciclos de muerte y renovación. A medida que dejamos atrás las viejas formas de ser y enfrentamos los miedos más profundos, liberamos nuevas reservas de energía psíquica que estaban atascadas en los miedos reprimidos. Esta liberación de energía permite que la persona actúe con mayor seguridad, claridad y confianza en su vida cotidiana. Uno de los caminos hacia la confianza en uno mismo, según Jung, es aprender a vivir en el presente y aceptar la impermanencia de la vida. Muchas veces, la falta de confianza proviene de estar atrapados en el pasado o de temer lo que podría suceder en el futuro. Al enfrentar el miedo a la muerte y al cambio, la persona se reconcilia con la idea de que la vida es un proceso continuo de transformación. Esta comprensión le permite estar más presente en su vida actual y tomar decisiones desde un lugar de claridad y confianza,
en lugar de ser guiado por el miedo o la ansiedad. La psicología junguiana también enfatiza que la confrontación con la muerte no es solo un desafío personal, sino un proceso que nos conecta con el inconsciente colectivo. La muerte es un arquetipo universal, y la comprensión de su significado en nuestras vidas nos conecta con la humanidad en su conjunto. Esta conexión nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, y que el enfrentamiento con la muerte es un paso necesario en el viaje de la vida. Reconocer esto puede infundir un sentido de propósito y significado más profundo en nuestras acciones, lo que fortalece nuestra confianza en el camino que estamos recorriendo. La capacidad de trascender el miedo a la muerte es uno de los logros más importantes en el proceso de individuación. A medida que una persona avanza hacia una mayor conciencia de sí misma y de los ciclos de la vida, aprende a enfrentar los cambios y pérdidas con una mentalidad abierta, en lugar de resistirse a ellos. Esta aceptación de lo inevitable permite que el individuo viva con mayor libertad, sin las cadenas del miedo que paralizan a tantas personas. La confianza que surge de este proceso es más sólida, porque no se basa en la ilusión del control absoluto, sino en la comprensión de que el cambio es una constante y que la verdadera fortaleza radica en adaptarse y crecer a través de él. En resumen, para Jung, la confrontación con la muerte y el cambio es esencial para el desarrollo de una confianza auténtica en uno mismo. Al enfrentar estos miedos y aceptar la naturaleza transformadora de la vida, las personas liberan energía psíquica y desarrollan una resiliencia profunda que les permite actuar con seguridad, incluso en tiempos de incertidumbre. Esta confianza basada en la aceptación del ciclo de la vida proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos, sabiendo que cada final es también una oportunidad para el renacimiento y el crecimiento. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes de la psicología junguiana y tiene un profundo impacto en el desarrollo de la confianza en uno mismo. La sincronicidad, según Jung, es la coincidencia significativa de dos o más eventos que no están causalmente relacionados, pero que están conectados simbólicamente. Estos eventos sincrónicos revelan un alineamiento entre el mundo interno de la psique y los eventos externos de la vida. Para muchas personas, experimentar momentos de sincronicidad puede proporcionar una validación profunda de que están en el camino correcto, lo que refuerza su confianza en sus decisiones y acciones. La sincronicidad es más que una simple coincidencia. Jung veía estos eventos como una manifestación de la interconexión entre la psique individual y el inconsciente colectivo. Los eventos sincrónicos a menudo ocurren cuando la persona está en un punto de cambio o transición, cuando las decisiones importantes están en juego, o cuando se enfrenta a un dilema significativo. La aparición de una sincronicidad en estos momentos críticos actúa como una señal del inconsciente de que la persona está alineada con su propósito y que debe confiar en su intuición. Esta confirmación interna refuerza la autoconfianza, ya que la persona siente que no está navegando por la vida sola, sino que hay un patrón más amplio que la guía. Uno de los impactos más importantes de la sincronicidad es que permite que la persona confíe en el flujo de la vida. En lugar de luchar por el control absoluto o intentar prever todos los resultados, la sincronicidad invita a confiar en que los eventos externos y las circunstancias de la vida están alineados con el crecimiento personal y el desarrollo psíquico. Esta confianza en el flujo natural de la vida ayuda a reducir la ansiedad y el miedo al futuro, y permite que la persona tome decisiones con mayor seguridad y autonomía interna. Una de las contribuciones más importantes de Carl Jung a la psicología es su teoría de los arquetipos del ánima y el animus, que representan los aspectos femenino y masculino en la psique de cada individuo. Jung creía que, para alcanzar una confianza plena en uno mismo, es necesario integrar ambos polos, ya que cada ser humano tiene dentro de sí tanto energías masculinas como femeninas. Esta integración es clave para el equilibrio psicológico y para desarrollar una confianza auténtica que no esté limitada por los roles de género ni por las expectativas culturales. El ánima es el aspecto femenino en la psique masculina, mientras que el animus es el aspecto masculino en la psique femenina. Jung sostenía que muchas veces las personas se identifican demasiado con las cualidades de su género biológico y reprimen o proyectan el otro aspecto, lo que puede crear desequilibrio interno y falta de autoconfianza.
Por ejemplo, un hombre que rechaza sus cualidades anímicas, como la empatía, la intuición o la receptividad, puede volverse rígido y emocionalmente inaccesible, lo que puede afectar negativamente su autoestima y relaciones. De manera similar, una mujer que reprime su ánimus puede sentir que le faltan cualidades como la fuerza, la independencia o la capacidad de liderazgo, lo que puede generar inseguridades. La integración de estos dos arquetipos permite que una persona se sienta más completa y equilibrada. En lugar de depender exclusivamente de las cualidades tradicionalmente asociadas con su género, la persona puede acceder a un rango más amplio de recursos internos. Para una mujer, esto podría significar desarrollar mayor confianza en su capacidad para tomar decisiones o asumir un rol de liderazgo, mientras que para un hombre, podría significar aprender a ser más vulnerable emocionalmente y expresar sus sentimientos sin temor. Esta integración no solo aumenta la flexibilidad psicológica, sino que también permite que la persona tenga una base más sólida de autoconfianza, ya que no está restringida por expectativas externas. Jung también argumentaba que el proceso de individuación requiere la integración consciente de estas energías masculina y femenina, lo que conduce a una mayor armonía interna. Esta integración no significa adoptar cualidades estereotipadas del género opuesto, sino reconocer y aceptar los aspectos de uno mismo que anteriormente habían sido rechazados o ignorados. Al hacerlo, la persona se vuelve más fuerte y más segura de sí misma, ya que ha aceptado su totalidad y ha integrado los diferentes aspectos de su psique en lugar de depender únicamente de un conjunto limitado de características. Esta autocomprensión más completa se traduce en una confianza más profunda y en una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. La integración del anima y el animus también tiene implicaciones para las relaciones interpersonales. Jung creía que cuando las personas proyectan sus aspectos no integrados en los demás, crean relaciones basadas en expectativas irreales. Al integrar estas partes de sí mismos, las personas pueden desarrollar relaciones más auténticas y equilibradas, lo que también fortalece su confianza en las interacciones sociales. Al tener un sentido más claro de sí mismos, son menos propensos a depender de los demás para validar su identidad, lo que resulta en una autonomía emocional más fuerte. En resumen, la integración de lo masculino y lo femenino en la psique es un paso clave hacia una confianza auténtica y equilibrada. Al aceptar tanto el ánima como el animus, las personas se conectan con una fuente más amplia de poder interno y desarrollan una autocomprensión más completa, lo que refuerza su confianza en todos los aspectos de la vida. La creatividad juega un papel fundamental en la visión junguiana del desarrollo personal y es una herramienta clave para fortalecer la confianza en uno mismo. Según Jung, la creatividad no es solo una actividad artística, sino una manifestación directa de la energía psíquica que fluye desde el inconsciente. Cuando una persona se compromete con actos creativos, ya sea a través del arte, la escritura, la música o cualquier forma de autoexpresión, permite que el inconsciente se exprese de manera simbólica, lo que facilita la integración de aspectos reprimidos o no reconocidos de la psique. La creatividad es esencial para recuperar la confianza en uno mismo, porque ofrece una vía para explorar y expresar las emociones y pensamientos que pueden estar bloqueando el desarrollo personal. Muchas veces, las dudas sobre uno mismo o la falta de confianza provienen de conflictos internos o de sentimientos no resueltos que no han encontrado una salida adecuada. Al canalizar estas emociones a través de una actividad creativa, la persona no solo libera la energía reprimida, sino que también puede transformar estos sentimientos en algo positivo y significativo. Este proceso de transformación simbólica fortalece la autoconfianza, ya que le permite a la persona redefinir su narrativa interna y desarrollar un nuevo sentido de agencia y control sobre su vida. Además, la creatividad está intrínsecamente relacionada con el concepto de juego y experimentación. Cuando las personas se permiten ser creativas, acceden a un espacio mental donde pueden explorar diferentes aspectos de sí mismas sin el temor al juicio o al fracaso. Esta libertad de exploración es crucial para desarrollar una confianza genuina, ya que fomenta una actitud abierta y curiosa hacia la vida y los desafíos que se presentan.
La confianza en uno mismo se fortalece cuando dejamos de temer al error y empezamos a ver la vida como una serie de experimentos creativos, donde cada fracaso o dificultad es solo una oportunidad para aprender y crecer. Jung creía que la creatividad también conecta a las personas con su arquetipo del creador, una figura que simboliza el poder de la creación y la transformación. Al activar este arquetipo, las personas pueden reconectarse con su capacidad innata para generar nuevas ideas, soluciones y perspectivas. Esto no solo mejora la confianza en las habilidades creativas, sino que también genera un sentido más profundo de autovaloración. Sentir que uno puede contribuir al mundo a través de su creatividad refuerza la confianza, ya que demuestra que nuestras ideas y expresiones son valiosas. Otra razón por la que la creatividad es tan poderosa para la confianza en uno mismo es que permite a las personas conectar con su autenticidad. Al crear algo único y personal, la persona expresa su verdadera esencia, lo que a su vez refuerza la identidad y el sentido de sí mismo. Este proceso es profundamente empoderador y contrarresta los sentimientos de inseguridad o autoduda que pueden surgir cuando intentamos cumplir con las expectativas de los demás o ajustarnos a moldes externos. La creatividad nos recuerda que nuestra singularidad es nuestra fortaleza, y al honrarla, desarrollamos una confianza sólida y duradera. En conclusión, la creatividad es una herramienta clave para el desarrollo de la autoconfianza. Al permitir que el inconsciente se exprese a través de actividades creativas, las personas liberan energía reprimida, exploran nuevas posibilidades y se conectan con su autenticidad. Este proceso no solo fortalece la autoconfianza, sino que también enriquece la vida al proporcionar un sentido más profundo de significado y propósito. El diálogo interior es otro elemento crucial para el desarrollo de la confianza en uno mismo desde la perspectiva junguiana. Para Jung, la autoobservación consciente es una herramienta vital para explorar los procesos internos y comprender cómo el diálogo entre las diferentes partes de nuestra psique influye en nuestra autopercepción. A menudo, la falta de confianza en uno mismo surge de un diálogo interno negativo, donde la autocrítica y las dudas son predominantes. Aprender a transformar este diálogo interno es clave para restaurar una autoconfianza saludable. Jung sostenía que el diálogo interior negativo a menudo proviene de complejos inconscientes que actúan desde las sombras, dictando nuestras emociones y pensamientos sin que seamos plenamente conscientes de ello. La autoobservación consiste en volverse consciente de estos patrones automáticos de pensamiento, identificarlos y, eventualmente, desarmarlos. Por ejemplo, si una persona tiene un complejo de inferioridad, es probable que su diálogo interno esté lleno de autocríticas como «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca lo lograré». Al volverse consciente de estos pensamientos, la persona puede comenzar a desafiarlos conscientemente y reemplazarlos por narrativas más equilibradas y positivas. El diálogo interno constructivo también se basa en la integración de la sombra. Cuando no reconocemos ciertos aspectos de nosotros mismos, proyectamos esos sentimientos reprimidos en nuestro diálogo interior, lo que genera conflicto y duda. Jung enseñaba que, al integrar estos aspectos rechazados, no solo eliminamos las proyecciones, sino que también desarrollamos una relación más armónica con nosotros mismos. Esta relación interna positiva refuerza la autoconfianza, ya que permite que las diferentes partes de la psique trabajen en conjunto en lugar de estar en constante conflicto. El diálogo interior también está profundamente relacionado con el proceso de individuación, que es el camino hacia el desarrollo de un self integrado y completo. A medida que aprendemos a escuchar nuestras voces internas y a comprender su origen, podemos discernir cuáles son constructivas y cuáles nos están frenando. Esta capacidad de discernimiento es crucial para el crecimiento personal y para el fortalecimiento de la confianza en uno mismo. Una vez que podemos identificar y corregir el diálogo negativo, comenzamos a cultivar una voz interna que nos apoya, que refuerza nuestra identidad y que nos impulsa a actuar con mayor seguridad. Además, Jung subrayaba que el diálogo interior no debe limitarse a una corrección superficial de pensamientos negativos. Para que este proceso sea verdaderamente transformador, es importante que el individuo se involucre en un diálogo profundo con su inconsciente, lo que puede lograrse a través de la meditación, el análisis de sueños o la escritura terapéutica.
Al conectarnos con las partes más profundas de nuestra psique, desarrollamos una comprensión más completa de quiénes somos, lo que fortalece nuestra confianza en nuestras decisiones y acciones. Finalmente, la sincronicidad enseña a las personas a aceptar la incertidumbre. Al darse cuenta de que hay fuerzas más grandes trabajando en sus vidas que no siempre pueden predecir o controlar, las personas aprenden a confiar más en el proceso y en sí mismas. Esta confianza en el proceso vital, junto con la apertura a lo desconocido, genera una resiliencia psicológica que permite a las personas enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y optimismo. La sincronicidad, entonces, no solo refuerza la autoconfianza, sino que también inspira una visión más amplia y profunda de la vida, en la que los eventos, incluso los inesperados, son vistos como parte de un patrón más grande y significativo.